Vamos ya con Marije Goicoechea, doctora en Derechos Humanos, licenciada en Psicología y en Teología por la Universidad de Deusto, con su ponencia Ética, Personalización y Condicionalidad en las Políticas para la Inclusión. Es además máster en Bioética y máster en Ética para la Construcción Social, psicóloga clínica con acreditación sanitaria europea y profesora en el campus de Bilbao de la Universidad de Deusto. Imparte docencia tanto en el grado de Psicología como en diversos cursos de posgrado de Psicología, Intervención Social y Gestión de Servicios Sociosanitarios y de Cuidados. También es profesora en los posgrados de Cuidados Paliativos, Supervisión en Trabajo Social y Ética Sociosanitaria de la Universidad del País Vasco y en otros programas universitarios de varias universidades españolas e iberoamericanas. Y entre muchos de sus trabajos destaca su papel en ese proyecto de validación de la herramienta de prevención y detección de malos tratos a personas mayores del Gobierno vasco, que actualmente se utiliza tanto en el medio sanitario como en servicios sociales en Euskadi y en otras comunidades autónomas del Estado. Sin más dilación, les dejo con Marije Goicoechea. Txalo bero bat. Bueno, pues arratsaldeon, eskerrik asko por estar aquí, eskerrik asko por haberme invitado. Ya es para mí un motivo de agradecimiento, bueno, pues todo lo que ya he recibido esta mañana y todo lo que me ha obligado a repensarlo esta tarde, ¿no? Me gustaría empezar con lo último que decía Agustín, ¿no? Si os acordáis, él ha dicho varias veces, no sé dónde está Agustín ahora, igual se ha ido, vale. Ha dicho varias veces se lo merecen. Ha dicho las personas, ¿no? Las personas en concreto temporeras se lo merecen, ¿no? No ha dicho tienen derecho, ha dicho se lo merecen, ¿no? Todo el rato. Y todas las personas que habéis intervenido esta mañana, pues todas las personas habéis partido de ese mismo fundamento, ¿no? Que es, en definitiva, el fundamento ético, ¿no? Las personas se merecen ser bien tratadas. Las personas nos merecemos ser bien tratadas y nuestra obligación es que si alguien nos pregunta ¿por qué me propones eso?, pues yo sea capaz de responder. Me da lo mismo que sea una ley, que sea un programa político, que sea un programa de urbanismo, que sea una intervención. Pues alguien sea capaz de responder porque esto es bueno para ti, ¿no? Porque esto es bueno, porque es bueno para nosotros como comunidad, porque es bueno para la ciudadanía, porque es bueno para Euskadi, ¿no? Vale. Me gustaría añadir una idea más, por si acaso luego no la digo, que además también es bueno para nosotros. O sea, no solamente es bueno para las personas, ¿no? Para la ciudadanía o para los destinatarios de nuestro compromiso. También es bueno para cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Cada una y cada uno de nosotros nos autorrealizamos gracias a esto. O sea, sería bueno que hoy al final del día seamos capaces de decir ha sido bueno para nosotros venir a esta tercera jornada de inclusión. Ha merecido la pena, ¿no? Porque la vida es bastante corta y hacer cosas que no merecen la pena pues son un poco rollo, ¿no? Es mejor no hacerlas, ¿sí? Bueno, pues esas dos ideas son el centro de lo que yo voy a decir en este título un poquito complicado que me han propuesto, ¿no? Que habla de ética, de personalización y de condicionalidad. Bueno, empiezo poniendo unas fotos. Los que me conocéis sabéis que me gusta sobre todo para situarme yo misma, pero también para situar a quien me escucha, ¿no? Personas concretas que seguro que a cada uno y a cada una os traen otras personas, ¿no? Bueno, personas que tienen dificultades, ¿no? Que encuentran barreras para ser reconocidas como ciudadanos y ciudadanas y para ser reconocidas como personas que se merecen ser bien tratadas, ¿no? Bueno, este es un poquito el guión que voy a intentar seguir, ¿no? Una pequeña introducción. ¿Qué aporta la ética a esto de la inclusión, ¿no? Pues yo creo que aporta tres cosas, ¿no? Una perspectiva, un modo de mirar la realidad, ¿no? Es una perspectiva. La perspectiva puede ser otra, puede ser técnica, puede ser legal. La ética es una perspectiva, es un modo de miraros, ¿no? Adoptamos esa posición. También aporta fundamentos.
Nos aporta fundamentos para aquello que creemos que merece la pena hacer y también algunas aplicaciones que, bueno, pues creo que por el tema que me han pedido, pues me centraré en esas, ¿no? Algunas aplicaciones para las políticas que debieran de seguir un criterio de justicia, porque tenemos dignidad, pero tenemos igual dignidad. También algunas aplicaciones para, bueno, pues para los profesionales, las organizaciones, ¿no? Algunas aplicaciones de personalización en nuestras intervenciones y también algunas aportaciones para cómo nos relacionamos. Lo del vínculo esta mañana, ¿no? Cómo nos relacionamos, ¿no? Algunas aportaciones para cada uno y cada una a la hora de relacionarnos con las personas, pues, no sé, que son las destinatarias de nuestro compromiso, ¿no? Y también un procedimiento, ¿no? Un procedimiento para tomar decisiones. Bueno, como decía, el objetivo de todos y de todas es el mismo, ¿no? Es tener una vida autorrealizada, una vida que merezca la pena. Como dice Paul Ricoeur, siempre una vida que merece la pena es con y para otras personas y debe ser en instituciones que sean justas. Porque cuando una institución no es justa es difícil que mi vida merezca la pena porque me siento discriminada o excluida socialmente, ¿no? Para llevar adelante ese proyecto, pues ya lo sabemos, ¿no? Somos vivíparos, así somos, ¿no? Somos así genéticamente, somos así biológicamente, ¿no? No somos ovíparos, somos vivíparos. Por tanto, permanentemente en relación con otros voy haciendo una vida que me merece la pena, ¿no? Y esa constitución pues, interdependiente hace que pues, no quede otra que convivir y conmorir con otros si queremos que nuestro vivir y nuestro morir sea bueno, ¿no? Y esto es así, por lo menos desde Atapuerca. Recuerdo un día hablando con Félix Arrieta que me dice, te voy a robar esa foto. Y le dije, no es mía, Félix, ¿no? Y pues probablemente es la primera imagen que tenemos de un contrato social. Todavía no éramos ni Homo sapiens. O sea, ya se dieron cuenta allí que en el momento en que fueron capaces de reconocer que algunas personas que podían poner en riesgo la supervivencia del propio clan, en el momento en que reconocieron su dignidad, no les quedó más remedio que hacer un contrato social y crear comunidades. Eso fue lo que pasó en Atapuerca, ¿no? Si habéis ido a verlo, pues es muy chuli, ¿no? Vale, ¿de qué se dieron cuenta en Atapuerca? Pues de lo que se dieron cuenta es de que cualquier persona tiene igual dignidad, vale lo mismo. Por tanto, merece ser tratada con igual consideración y respeto, igual. No sé cuánta dignidad tenemos, pero tenemos la misma todos los que estamos aquí y también todas las personas que atendemos, igual dignidad, ¿vale? Pero es cierto que algunas personas, como dice Xabier Echeverría, pues tienen dificultades para el reconocimiento de esa dignidad, ¿no? O bien porque se consideran no solamente que no son valiosas, que no tienen dignidad, sino lo contrario, que son un disvalor, que son peligrosas. O bien porque se considera que, bueno, pues no es que sean peligrosas, pero valer, pues una persona con demencia avanzada, con enfermedad mental crónica o con 30 años de adicción, o sea, ¿qué aporta socialmente? ¿Por qué dices tú que vale, no? Encima el gasto que nos generan, ¿no? Y algunas otras, pues sí que nos parecen útiles porque nos sirven para nuestro proyecto de autorrealización. Este es el riesgo más grave, creo yo. Sí, esto de la Silver Economy y esto hay que darle una vuelta, ¿vale? Bien. Bueno, este es un modo de mirar a las personas. Sí, algunos ya habéis hecho formación conmigo y no es un modo descrito por mí, es descrito por un equipo de personas de una entidad en concreto que obviamente pues describieron a una persona desde una perspectiva que no es la perspectiva que acabo de explicar. Entonces describieron que tenía una esquizofrenia, que era manipuladora, que era maniática, que se pone nerviosa, que no toma la medicación. Bueno, esto no es la perspectiva ética, ¿vale? Está claro, ¿no? Después de lo que he dicho, vale, ok. Ahora le aplicamos la perspectiva ética. Lo ha dicho esta mañana el ponente. Le aplicamos un modo de mirar, ¿no? Entonces, al aplicarle ese modo de mirar, pues te preguntas, ¿esta persona qué es lo que le haría feliz?
¿Y qué es lo que le hace sufrir para no tener un proyecto de autorrealización? Entonces nos sale esto. Esta descripción la han hecho las mismas personas que han hecho la otra descripción. Tiene 35 años, en la otra daba igual la edad, es muy cuidadosa con la ropa, disfruta mucho yendo de compras, no está a gusto con el estilo de vida que tienen la mayoría de sus compañeras, no quiere identificarse con ser una persona con enfermedad mental, no tiene conciencia de enfermedad, diríamos los psicólogos y psicólogas, ¿vale? Esto tal vez tenemos que dar una vuelta a los psicólogos y psicólogas, la sala, yo la primera. Bien. Tiene muchas habilidades relacionales adquiridas, que es exactamente lo mismo que ser muy manipuladora, es lo mismo. Es como ciego e invidente, es lo mismo. ¿Sí? ¿No ve? Pues esto es igual, o sea, es muy manipuladora o tiene muchas habilidades sociales adquiridas, es lo mismo. Bien. Entonces se busca la vida pues para no meterse en líos, ¿sí? Entonces, bueno, pero lo que no hace es tomar la medicación porque el haloperidol no le permite dejar de moverse todo el rato, entonces busca otras cosas para no meterse en follones porque ya ha aprendido. Le molesta mucho estar en sitios donde hay mucha gente. Vale. Bueno, esto es lo primero que aporta la ética. Lo primero, ¿vale? Una perspectiva, un modo de mirar. ¿Sí? ¿Esto dónde se aprende? No sé. En casa probablemente o en los centros educativos. ¿Sí? Pero también lo podemos aprender nosotros. Lo que pasa es que, claro, si tenemos una plantilla que tenemos que rellenarlo lo otro, pues es difícil porque la plantilla nos obliga. Me decía un día un compañero dando la formación, me decía, oye, Marije, es que si le ponemos así, no le van ninguna prestación. Digo, vaya, tenemos un problema. O sea, tenemos un problema, ¿vale? Con la perspectiva ética tenemos un problema, porque tenemos muchas cosas organizadas desde otras perspectivas. ¿Sí? Vale. Entonces, el punto de partida es ese, es el reconocimiento de que alguien es valioso. Dice el mismo autor, Paul Ricoeur, que eso se puede hacer de 4 maneras. Esta mañana han hablado del reconocimiento y de la seguridad, ¿sí? Y lo han explicado muy bien. ¿Cómo se reconoce que yo soy valiosa? Opción 1, tengo algo que no tiene nadie más y que por tanto solo puedo aportar yo socialmente. Lo tengo difícil yo por esta vía. Punto 2, reconocer mis capacidades, mis logros. ¿Sí? Vale. Tercera opción, reconocer mis derechos. Tengo igual dignidad, por tanto tengo iguales derechos. Y parece que hay una ley de autonomía 41/2002, que dice que cualquiera puede decir que no a cualquier tratamiento médico eficaz. Fíjate, hasta los enfermos mentales, no poner los enfermos mentales, no. O sea que un modo puede ser reconocer los derechos, es decir, que tengamos normativas y modos de funcionamiento con las personas que están en el ámbito de la exclusión, pues que reconozcan los mismos derechos que el resto. Y un cuarto que también se ha mencionado esta mañana es la estima, es el amor. ¿Sí? Es el aprecio. Te aprecio porque eres bueno para mí, porque relacionarme contigo me hace bien, me ayuda a llevar adelante mi proyecto de autorrealización. ¿Sí? Este modo en servicios sociales pues ha sido muy, no sé qué palabra utilizar, casi diría prohibido, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en servicios sociales fui al Raval a ver cómo trabajaban los educadores sociales, porque yo empecé a trabajar en Aguinchari, ¿no? Y había un señor, no voy a decir su nombre, que tenía un libro que se titulaba La distancia educativa. Vale. Bueno, dice Abel Cortina de lo que es necesario para el reconocimiento de la dignidad de una persona siempre es posible y debe hacerse real. Es decir, ahora viene el cómo. Igual tengo pocos recursos, pero para reconocer que Carmen es una persona que tiene dignidad, eso siempre es posible. Luego igual le tengo que decir, mira, lo siento, Carmen, pues a tus compañeras les molesta mucho que comas en tu habitación y tenemos que buscar la manera de que... Pero reconocer la dignidad de Carmen y tratarle con respeto, eso siempre es posible, no tiene excepciones, ¿vale? Y por tanto debe hacerse real. Esta es la primera aportación.
Y esa es la aportación, pues bueno, que yo creo que cada uno y cada una de las que estamos aquí, pues intentamos en el día a día y a veces pues no nos sale porque todos, también yo, todos tenemos varias discapacidades éticas con algunos grupos de personas. Está bien que nos demos cuenta de ello. ¿Sí? Que hay algunas discapacidades éticas que yo tengo con algunas personas que no soy capaz de reconocerlas como valiosas. Entonces está bien que me dé cuenta, lo mismo que me doy cuenta que tengo una discapacidad visual y que me tengo que poner estas gafas. O sea que está bien darse cuenta de eso, ¿vale? Bien, entonces una vez que ya me colocaba ahí, pues me doy cuenta de cómo es Carmen y entonces ya me hago la pregunta de qué es lo bueno para Carmen. Para darme cuenta cómo es Carmen, pues probablemente tendré que escuchar a Carmen, porque si no va a ser difícil que me dé cuenta. Si no la escucho, si no lo de la participación, ¿no?, de esta mañana. Vale. Además de esto, que es lo más importante de todo lo que voy a decir hoy a la tarde, es lo que ya he dicho. Lo más importante, ¿vale? Pero además de eso, la ética nos aporta además fundamentos para el cómo hacemos ahora esto. Vale, ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que reconocer que una persona es valiosa y tratarle bien. Vale, ¿cómo? Y aquí es donde la ética aporta dos fundamentos, ¿sí? Ha sido así siempre, desde el primer libro de ética que lo escribió un señor que se llamó Aristóteles, siglo VI a.C., y se llamaba La Ética a Nicómaco. En ese libro decía Aristóteles que la ética tiene dos fundamentos. Uno es la justicia y otro es la felicidad. La ética persigue dos cosas. Persigue la justicia, es decir, que todo el mundo sea reconocido en su igual dignidad, y persigue la felicidad, es decir, que lo que yo aporte a la vida de una persona le ayude a llevar adelante una vida que tiene más sentido para ella, que la autorrealiza más, un poco más, que ya haya pasado por allí, ¿no? Y que, bueno, o yo o lo que sea, una norma en concreto, una política que lleváis adelante, un programa que ponéis en marcha, ¿no? Vale. Lo de la igual dignidad, pues como digo, se fundamenta en los ciudadanos y ciudadanas que tenemos iguales derechos y, por tanto, el criterio es la justicia, ¿vale? Y aquí es donde yo entiendo que quien ha hecho el programa decía, ¿y esto de la justicia tiene que tener condiciones? Lo de la condicionalidad, ¿no? O sea, esta prestación en justicia tiene que tener alguna condición, o sea, a cambio del RGI tú tienes que dar algo, ¿no? Bueno, pues es una pregunta importante para esta parte de la ética, ¿sí? Si hay alguna condición, ¿no?, para que yo sea tratada con igual dignidad y con iguales derechos, ¿sí? Vale. La otra parte de la ética, claro, ya no se puede universalizar, ya no va de derechos. Los derechos son universales, son para todos y todas las personas. Esta mañana se ha hablado varias veces de ello, ¿no? Pues esas condiciones básicas sin las cuales es imposible decir que esa persona está siendo reconocida en su dignidad, ¿no? Hablábamos esta mañana, ¿no? El tema de la vivienda, ¿no? Vale. Pero después hay otra parte, que es una parte de autorrealización personal, que ya eso no se puede universalizar. Es decir, mi proyecto de vida y de autorrealización, yo no estoy aquí porque sea un derecho mío estar aquí, sino porque es una obligación mía estar aquí. Es una cosa distinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi proyecto de autorrealización pasa por el desarrollo de la ética en los servicios sociales. Entonces, ¿con quién tengo obligación? ¿Con vosotros? No, tengo conmigo. O sea, la dependiente soy yo, digo, para situarnos. ¿Bien? O sea, yo soy quien necesito que alguien haya puesto esta ponencia aquí sí, y que a alguien le parezca que esto de la ética tiene alguna importancia. Pues si no, pues tengo que ir a buscar mi excedencia del Hospital Itamendi, que yo creo que ya no está ni en vigor. O sea, ¿sí? Vale, entonces ese proyecto de felicidad mío no es un derecho, es una obligación para mí, pero cuidado, puede que sea más obligación que mis derechos, ¿vale? Cuidado, que puede que la obligación de estar hoy yo aquí sea más importante que mi derecho a la salud, porque los derechos tienen una pequeña pega, que es que son derechos, no son obligaciones. Esta pega se nos olvida siempre. ¿Sí? Los derechos son derechos, no son obligaciones. Entonces yo tengo obligación de estar aquí y puede que alguno de mis derechos yo haya decidido no ejercerlo hoy, ¿sí?
Vale. Esta segunda parte de la ética es la que nos va a hablar de personalización y de vidas con sentido y de aportar a las personas apoyos para vidas que les merezcan la pena. ¿Sí? Y la primera parte es la que nos va a hablar de inclusión en condiciones de ciudadanía y, por tanto, en condiciones de igualdad de oportunidades para formar parte de una comunidad. ¿Sí? Combinar estas dos cosas es difícil. Ha sido difícil para la ética siempre. ¿Bien? O sea, no es una cuestión que la ética tenga resuelta. Tenemos algunos procedimientos, algunas metodologías, pero es difícil, genera conflictos, ¿vale? O sea, que no es una cuestión así rápida que encase bien, no. Bueno, la parte de los derechos ya nos la sabemos, ¿no? Y todos los que estamos aquí, pues la diapositiva de Forges pues nos sobra porque bueno, estamos todos el 100% de acuerdo con Forges. Yo suelo intentar, cuando doy clase en psicología, decir, mira, ahí en mitad de esa alambrada, en vez de la alambrada vamos a poner el DSM-5. A ver qué os parece, ¿vale? Entonces pregunta uno, ¿qué invento es ese del DSM-5? Y dice el otro, ¿para qué vale? Para que seamos distintos. Pero si somos iguales, te equivocas. Tú, Carmen, tienes esquizofrenia y yo no. Cuidado, ¿vale? Bien. Esta persona y esta tienen diferentes proyectos de felicidad. ¿Tienen los mismos derechos? Sí. ¿Tienen las mismas necesidades? Sí. ¿Van a tener la misma valoración de exclusión? Sí. ¿El mismo riesgo de desprotección de sus hijos? Sí. ¿Tienen el mismo proyecto de felicidad y autorrealización? No. ¿Tienen las mismas obligaciones con sus hijos? No. No las tienen. Por tanto, combinar las dos partes, la parte de justicia y la parte de personalización, tiene su complejidad en el día a día. Dice Diego Gracia, y yo me uno porque es mi maestro, y además estoy de acuerdo con él, que el objetivo de cualquier vida humana, como dice Ay, es alcanzar la felicidad, la plenitud. Nadie se puede conformar con menos. Nadie se puede conformar con menos. Cada uno intentamos acertar, pues como un arquero cuando tira una flecha e intenta acertar en la diana, ¿no? Tiene un libro, Diego Gracia, que se titula así, Como arqueros al blanco. ¿Sí? Vale. ¿Cuál es nuestro objetivo desde esta dinámica o desde esta visión de la ética, de la felicidad y la personalización? Pues aportar apoyos y recursos personalizados para que las personas puedan llevar adelante proyectos de vida que les merezcan la pena. Vale. Estas dos éticas, voy muy rápido, ¿cómo las hemos solucionado? Porque, fíjate, siglo VI antes de Cristo, llevamos 27 siglos con este lío. Pues mirad, lo hemos solucionado así. En el ámbito público gestionado por varones se ha aplicado la ética de la justicia. Y en el ámbito privado gestionado por mujeres se ha aplicado la ética del cuidado. Así se ha hecho. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestras casas no hemos dicho, tienes 12 años, derecho a móvil. No, no hemos hecho eso. Hemos dicho, ¿para qué es el móvil? ¿Cuándo te lo doy? ¿El fin de semana? ¿Tú todos los días? ¿Sí? Vale. Y yo creo que el reto de la inclusión es cómo garantizar las dos cosas. ¿Me explico? O sea, cómo poder llevar adelante propuestas desde políticas sociales hasta programas, hasta organizaciones, hasta normativas de organizaciones e intervenciones que por una parte garanticen pues, el ejercicio de los derechos de ciudadanía y por otra parte pues, puedan ir garantizando los apoyos requeridos para que las personas puedan tener vidas que sean satisfactorias, de las que puedan dar cuenta a sí mismas, de las que puedan a sí mismas dar cuenta de que eso merece la pena. Vale. Bueno, y ya en el tiempo que me queda, pues 3 pequeñas aplicaciones de esto que acabo de decir, que obviamente pues son simplemente algunas
diría yo, como algunos lemas casi para abrir un pequeño debate, si os parece, un diálogo o repensarlo juntos, ¿no? Una primera aplicación, pues para las políticas, ¿no? Claro, quien es digno pues tiene derecho a unas condiciones de desarrollo y contextuales que le permitan ejercer como fin en sí mismo y por tanto como personas con dignidad, ¿no? Y eso supone poder incorporar su aportación a la comunidad de referencia y poder recibir de la comunidad de referencia pues aquellas aportaciones o recursos que están recogidos en la Carta de Derechos Universales. ¿Sí? Y bueno, pues todos los que estáis aquí os batís el cobre todos los días para esto, todos. Simplemente para que se reconozca que, bueno, pues una persona, pues no sé, ¿no? Que lleva 30 años con múltiples adicciones y que no quiere seguir el tratamiento de salud mental, pues bueno, tiene los mismos derechos y por tanto tiene el mismo derecho a ser tratado si tiene una infección en la pierna cuando va a la urgencia que cualquier otro ciudadano o ciudadana que va a la urgencia con una infección en la pierna, ¿no? Y que si además pues esa infección en la pierna es por una herida que le ha hecho otro compañero o compañera, pues tiene el mismo derecho a que ese médico haga un parte de lesiones como lo haría con cualquier otra persona. Y como probablemente no lo va a hacer, pues os toca recordarle al médico que haga por favor el parte de lesiones, que es a lo que tiene derecho esa persona, ¿sí? Bueno, en esto todos los días, ¿no? Estéis donde estéis, trabajando en el ámbito de discapacidad o de mujeres víctimas de violencia o donde estéis, ¿no? Como dice Arantxa Basagoiti, pues hay algunas discriminaciones que son difíciles de ver, ¿vale? Ella pues dice así, ¿no? La discriminación por discapacidad o por dependencia a veces es difícil de apreciar porque hay como creencias comunes de que determinadas configuraciones corporales, por ejemplo, ser una chica síndrome de Down, pues ya imposibilitan el desarrollo de determinados proyectos de vida, por ejemplo, ser madre, ¿no? Y claro, cuando esto además lo justificamos desde el conocimiento científico, viendo cuántas personas síndrome de Down pues, han tenido dificultades y han necesitado apoyos para la maternidad, pues, entonces ya está todo perdido. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que en esta tarea estamos todos y todas intentando, bueno, pues que se evidencie en nuestras comunidades que todas las personas somos ciudadanas y que, por tanto, esas 3 dimensiones de la ciudadanía acaba de salir en la mesa anterior, pues el tema de la titularidad de derechos, ¿no? Decíais, bueno, hemos encontrado a través de las empresas de inserción que si están 3 años, ¿no? Cómo vamos buscando, ¿no? Los modos de que las personas sean titulares de derechos, pues en este caso el derecho a la vida laboral, ¿no? O, bueno, la condición política de poder participar, ¿no? Se hablaba antes, ¿no? El tema de la participación, ¿no? La abstención en determinados lugares, ¿no? Cómo dar los apoyos para que esas personas puedan participar. O el tema de la identidad o de la pertenencia a una comunidad. Bueno, esto de la ciudadanía pues tiene unos derechos que son unos derechos créditos, que en ello estamos. Algunos pues todavía estamos lejos de que realmente sean reconocidos como prestaciones de derechos, ¿no? Y luego tiene otra parte que también ha salido esta mañana y no me voy a extender, que es la parte de participación activa en la comunidad donde estoy y, por tanto, tener los apoyos necesarios para poder participar, que ya han dicho que es difícil. Pero que, bueno, alguien ha comentado esta mañana pues que no sé quién ha sido que a través de un proceso participativo pues habían entrado en un proceso de lectura fácil para determinadas intervenciones, ¿no? Bueno, pues esta es la otra parte, ¿no? Lógicamente, los recursos pues, son limitados y, por tanto, hay que distribuirlos. Siempre son más limitados que las necesidades, siempre, siempre. O sea, las necesidades siempre son mucho más que los recursos. Entonces, un problema importante es cómo distribuimos en justicia los recursos que tenemos. ¿Lo hacemos por mayorías y minorías? ¿Lo hacemos por los que votan y los que no votan? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo distribuimos los recursos, no? Bueno, pues para eso hacen falta algunas valoraciones objetivas, ¿no? Vamos a ver objetivamente
que tengas esta necesidad para ver si tienes este recurso, ¿no? Y esto es lo que utilizamos, ¿sí? Es verdad que esto a veces nos genera problemas porque quizá no aportamos otros modelos de justicia que nos llevarían muy lejos y que no tengo tiempo a explicar, que son modelos de justicia en los cuales pues, la justicia requiere apoyos. Es decir, para que alguien llegue a tener esos requisitos condicionales para cobrar la RGI, pues igual hace falta una trabajadora social que se empeñe en que, como ya sabe que no va a ir a Lanbide a firmar el día tal, llame por teléfono a Lanbide diciendo, ¿sí? ¿Eso es discriminación? No, eso es justicia. Eso es justicia según el modelo de Martha Nussbaum, en donde la justicia no va de funcionamientos, de que yo tenga el funcionamiento suficiente para ir a Lanbide a firmar, sino que tenga la capacidad de ir a Lanbide a firmar. Y si no la tengo, que tenga el apoyo necesario para poder llegar a Lanbide a firmar. ¿Se entiende esto? Claro, esto es un poco más complicado, ¿verdad? Las personas con discapacidad, con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, pues nos han ayudado mucho a esto, ¿no? A entender esto, a entender que el enfoque no puede ser el de los funcionamientos, sino el de las habilitaciones que yo tengo que dar a una persona para que pueda llegar a tener la capacidad de cumplir el requisito que le corresponde en justicia. ¿Sí? Y eso, pues como seguro que hay varias trabajadoras sociales en la sala, pues seguro que lo hacéis y hay compañeras pues, que no lo hacen. ¿Me explico? Que no dan ese apoyo. Entonces, pues no has ido a firmar, entonces te has quedado sin la prestación. ¿No? Vale. También hay otros modelos de justicia, ¿no? Que son los modelos de justicia, pues que también se ha hablado esta mañana del reconocimiento y de los funcionamientos seguros, ¿no? Es decir, en qué medida somos capaces de ir generando comunidades que tengan funcionamientos seguros para que la gente pueda llegar a tener el derecho. Sí, esto es un pueblo de Extremadura, ¿no? Que se lo han currado de una manera muy sencilla. No sé si el arquitecto se ha dado muchas vueltas a la cabeza aquí, pero se lo ha currado de manera bastante sencilla para que todo el mundo sepa llegar a los lugares comunes y no se pierda. ¿Sí? No se pierda, porque si no se va a perder y no va a poder llegar a ese derecho que es el de la salud, se le va a pasar la cita, le van a decir que ha llegado tarde y que vuelva a cogerle en el mostrador de abajo, que va a volver a ser dentro de 4 meses, ¿no? Por tanto, esto de la justicia también requiere apoyos, ¿vale? Bueno. En las organizaciones, pues lo mismo, ¿no? No solo las políticas, o sea, muchas de las personas que estáis aquí trabajáis en organizaciones pues en donde bueno, pues nos falta un recorrido para qué apoyos o cómo hacer para que las personas pues puedan ser personas con derechos, ¿no? Yo ya sé que son difíciles. Me miro a Óscar ahora y ya sé que son difíciles. Hay algunos que son muy difíciles, ¿vale? Lo de las mascotas es muy difícil. Yo lo sé porque me lo he currado. Es muy difícil, ¿vale? Ya os digo yo que es muy difícil. Lo de las relaciones sexuales también es muy difícil, ¿vale? Lo de la llave en la habitación y la privacidad también es muy difícil. O sea, hay derechos que son muy difíciles en vuestro ámbito. Son muy difíciles, ¿sí? Y lo del no fumar también, y entonces ahí estamos. Si esto será un centro público, ¿se podrá fumar? No, pero es que hay una ley que dice que no se puede fumar. Y claro, es que hay cosas que son difíciles. Esto de la aplicación de los derechos en nuestro ámbito hay que darle unas cuantas pensadas y algunas de las que estamos aquí pues hemos dedicado unas cuantas horas a intentar dar vueltas diciendo cómo, ¿no? Porque no es fácil. No es fácil, ¿no? Porque obviamente en las organizaciones las personas viven con otras personas que también tienen derechos y que también yo tengo derecho a que si me toca compartir la habitación, pues no me toque compartirla con alguien a quien tengo miedo, con alguien, ¿no? Por tanto, no es fácil, porque lo decimos rápido, lo de los derechos, pero luego en la práctica pues tiene su dificultad, ¿no? Y lo sabéis bien. Vale. Bueno,
También otro problema que tenemos es esto de los indicadores de calidad de las organizaciones. Porque los sistemas que tenemos de evaluación de la calidad, como diría también Diego Gracia, lo que miden son valores, cualidades que no son intrínsecas, que son instrumentales. O sea, miden estas cosas. Pero claro, para medir si esa organización está respetando derechos o no, hay que medir esas otras cosas. ¿Sí? Como dice Teresa Martínez, ya lo he dicho varios días este fin de semana, pero es que me gusta mucho cómo lo dice, o sea, que una persona, si hay que darle apoyo en el aseo y hay que ducharle, hay que hacerlo dentro de un espacio de intimidad, no mejora ninguna de las cosas de la parte de la derecha. O sea, no tiene ninguna evidencia científica de las que hacemos en la universidad, ni por SPPS ni por cualitativa, nada. Pero hay que hacerlo, porque tiene derecho a la intimidad. Incluso aunque empeorara alguna de estas cosas. ¿Sí? Y por tanto, evaluar sistemas de calidad de derechos, pues no tenemos todavía, ¿no? Bueno, pues propuestas que evalúen bien, ¿no? Vale. Bueno, los derechos además pues son muchos. Y luego encima, bueno, pues algunos de ellos, pues las personas, como he dicho, pues es un derecho que yo tengo, pero yo tengo derecho a la imagen, pero es que no la quiero, o sea, no quiero ese derecho. ¿Me explico? O sea, luego el tema se complica un poquito más, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues todos los que estáis aquí sabéis la complejidad que supone hacer normativas de derechos para organizaciones en donde hay personas diversas, con diferentes códigos morales, proyectos de vida, ¿sí? Hoy es día 28 y es el día en que celebramos el orgullo de las personas LGTBI+, pero también es uno de los días de peregrinación a la Meca y estamos también en la semana de la fiesta del Cordero. Y ahora ten a uno de cada cuadrilla en tu organización, ¿vale? Y luego aplica esto, que estoy yo contándolo tan feliz, ¿me explico? Sí, nos entendemos, ¿verdad? Luego, pues vienen las dificultades de esto, ¿no? Vale. Bueno, me salto esto. La segunda aplicación, pues para el modelo de intervenciones, ¿no? Todo lo que he dicho eran aplicaciones desde la ética de la justicia, pero ya he dicho que no es suficiente, ¿no? Que las personas necesitamos apoyos para proyectos de autorrealización que nos hagan felices, ¿no? Felices no quiere decir que me lo pase bien. Ojo con esto, ¿vale? O sea, no sé hoy a la mañana cuántos os habéis levantado y habéis dicho, jo, me apetece muchísimo ir a la tercera jornada de inclusión de Vitoria. Yo no. No es eso, ¿vale? No es lo que me apetece, es lo que me autorrealiza. Cuidado con esto de las autodeterminaciones, que de repente decimos, no, autodeterminación, le gustan los helados, ¿no? Entonces, 8 helados al día. No. No es eso, ¿vale? Es un proyecto de vida que tenga sentido para mí y a veces las personas no saben cuál es su sentido y hay que empezar por ahí, ¿sí? Porque lo han perdido. Tienen un síndrome que nosotros llamamos de desmoralización. En realidad el término no es de los psicólogos, es de Adela Cortina, que dice lo más importante para una sociedad no es ser moral o inmoral, es estar alto de moral. O sea, lo más importante es estar alto de moral, ¿se entiende? Y cuando las personas a las que acompañamos están altas de moral, ¿no? Sabemos que eso es muchísimo más fácil que cuando la persona está desmoralizada y no le encuentra sentido a ninguna de las cosas que vive, ¿no? Y por tanto es una tarea complicada. Bueno, voy a parar un momentito, aunque voy mal de tiempo, porque me parece bien, a pesar del comentario que algunos me habéis hecho y que yo desconocía, escuchar esta canción de Sabina, que es la de La sombra de un león, ¿vale? ¿Por qué me parece bien? Porque para entender esta parte de la autorrealización hay que colocarse en un sitio distinto al de la justicia.
¿sí? Y entonces, bueno, pues eso se ve muy bien en esta canción. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en doña Manolita y al pasar por la Cibeles quiso sacarla a bailar un vals como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer, a la cena, descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se escapó de 100 pozuelos con su capirote de papel. Su estatua preferida, un anillo de pedida, le robó en el Corte Inglés. Con él en el dedo al día siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Cayó como un pájaro del árbol cuando sus labios de mármol le obligaron a soltar. Taxista que pasaba, mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar y chocó contra el Banco Central y chocó contra el Banco Central. Pues este modo de narrar esta historia de Joaquín Sabina no es este modo de narrar la historia. Las narraciones importan mucho, ¿vale? Voy a quitar esto. Las narraciones, cómo narramos las historias de las personas, importan mucho, muchísimo, ¿sí? El modo de narrar esta historia, la historia de Joaquín Sabina, de este hombre, fundamentalmente yo, escuchando la ponencia de esta mañana, decía, ¿qué es lo más importante? Que tiene capacidad de vínculo. Tiene capacidad de enamorarse este hombre. Es verdad que de la Cibeles, esto es un poco problemático. Pero además es capaz de ir de Cienpozuelos hasta la Cibeles. Tela, ¿eh? Yo no soy capaz.
y de mangar un anillo en el Corte Inglés, que tampoco soy capaz sin que me pillen. O sea, tiene unas cuantas capacidades, ¿eh? Es decir, dependiendo cómo narremos la historia, pues seremos capaces de fijarnos o en los palitos o en la persona, ¿vale? Es decir, y eso es lo que tiene que ver con la personalización, ¿sí? Los profesionales, yo creo que la aportación mayor de la ética que nos hace es recordarnos que somos profesionales. Profesional viene de profesar, viene de prometer. Somos personas que hemos prometido que la intervención que te voy a proponer es buena para ti. Y a veces no es un derecho y a veces es ilegal, ¿vale? Aviso. Porque no se puede fumar en un sitio público. ¿Sí? Por tanto, esta es la mayor aportación y de esto va lo de la personalización, de acompañar a las personas desde historias que las identifiquen, a hacer proyectos de vida que no sean esto, donde yo miro todas las necesidades que tú tienes, luego me encargo de unas cuantas tareas que nos distribuimos en el equipo, cada uno se encarga de las suyas, desconectamos de la persona. Como las tareas son muchísimo mayores que los recursos, hacemos un síndrome de burnout y de ahí a no tratar bien, pues nos falta poco. ¿Por qué? Porque estamos muy cansados, ¿vale? Porque para hacer otra cosa, me salto todo esto, porque no tengo tiempo, pues hay que hacer una cosa muy importante, que es parar. Es parar. ¿Sí? No sé si hay que hacer mindfulness, pero hay que parar, ¿vale? Y eso es pues muy importante, y hay que prestar atención a las personas. No se trata de añadirnos ahora otra tarea más, que es ahora toca hacer historias de vida y planes personalizados. O sea, todas las de antes más esta, porque ahora como han cambiado de modelo estos de la DIPU, pues ahora hay que hacer historias de vida además de lo de antes, ¿se entiende? No, no es eso, ¿vale? Nos toca parar, ¿sí? Cometemos muchos más errores por lo que no vemos que por lo que vemos, ¿sí? Y eso es lo que nos toca, ¿no? Y bueno, pues desde ahí, pues probablemente se hablaba esta mañana de esa relación de simetría moral, ¿no? Yo me paro porque tú tienes dignidad y mereces que yo me pare. Y mereces que te escuche tu historia. Porque tenemos una situación de simetría en lo moral. Yo tengo todos los conocimientos, probablemente tú no, ¿vale? Pero tú eres quien conoces tu historia y sabes que estás enamorado de las Cibeles y sabes el sufrimiento que te ha generado. Eso te lo sabes tú, no me lo sé yo, ¿vale? Esa relación de simetría moral pues es fundamental, ¿no? Y es verdad que en algunos casos, pues lo que va a aportar la persona, como diría ese autor McIntyre, pues no va a ser una capacidad de razonador práctico independiente en la participación social que vais a hacer, pues no. No va a ser eso, ¿vale? Va a ser su experiencia, su sufrimiento, sus cosas que tienen sentido, ¿vale? Bueno, y eso requiere en los profesionales pues ir adquiriendo algunas cosas que tienen muy mala fama y que se llaman virtudes. Y que se adquieren queriendo adquirirlas. Si no quieres adquirirlas, o sea, yo no la tengo, por ejemplo, yo no tengo la virtud de la paciencia, ya aviso, porque tengo la contraria, que se llama diligencia. Entonces, si quiero tenerla, tengo que plantearme que quiero tenerla, para empezar, ¿se entiende? Y luego aguantarme allí, delante de una persona con discapacidad a la que no entiendo, a ver si soy capaz de entenderle algo, ¿sí? Bueno, y de esto hablamos poco. Hablamos de otras capacitaciones, pero hablamos poco de estas capacitaciones. Bueno, acabo. Bueno, por último, la ética aporta una metodología, un procedimiento para poder encontrar propuestas prudentes cuando lo que está bien, no para juzgar a nadie, de verdad, no para decir a nadie tú lo haces mal, no, sino para cuando cosas que están bien no se pueden casar. Porque no se puede casar esta parte de la justicia con esta parte de la felicidad de esta persona.
Y por tanto tenemos que buscar propuestas que nosotros llamamos de liberación moral para encontrar propuestas prudentes, ¿no? En los casos particulares, en los cuales pues encontremos la mejor propuesta posible para respetar la dignidad de una persona. A veces, como digo, pues luego después de tomarla tenemos que hacernos la pregunta de decir ¿esto es legal? Y a veces decimos, pues no, ¿y cómo lo hacemos? Pues habrá que pedir autorización al juez, habrá que hacer un informe de 3 o 4 hojas para mandarlo a tal sitio. ¿Me explico? Que no siempre casa con, ¿sí? Esto lo sabéis, vale. Bueno, pues nada más. La conclusión, nuestra responsabilidad es esa, ofrecer apoyos para que las personas puedan tener vidas que merezcan la pena ser vividas, vidas con sentido, con y para otros, en instituciones que sean justas y, por tanto, pues con derechos. Eskerrik asko. Yo creo que una pregunta, quizás tenemos tiempo, Mónica, una preguntita, una así rápida. No pasa nada, ¿no? que se unen ¿No? al resto, no pasa nada. Vale. Luego hacemos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.